Un exconvicto paseaba a sus perros cada mañana, hasta que la gente descubrió la verdad. Las puertas del juzgado se cerraron de golpe tras Marcus Webb, con una contundencia que aún resonaba en sus pesadillas 3 años después. Ahora, a sus 42 años, recorría las tranquilas calles de Riverside cada mañana a las 6 en punto, con 5 caniches blancos impolutos trotando elegantemente a su lado como un pequeño desfile de nubes. Los vecinos cuchicheaban tras las cortinas. Algunos sonreían con nerviosismo. Otros grababan videos que se difundían por los foros del barrio con títulos como El hombre de los caniches y Alerta de extraño ritual matutino. Pero lo que realmente incomodaba a todos no eran solo los perros, sino los tatuajes que asomaban por debajo de su collar, la mirada fría y distante en sus ojos y el hecho de que jamás establecía contacto visual. «Buenos días, señor Webb», saludó Patricia Morris desde su porche, con la taza de café temblando ligeramente en sus manos. Marcus asintió una vez, en silencio como siempre, y siguió caminando. Los caniches se movían en perfecta sincronía, sin tirar de la correa, sin ladrar. Resultaba inquietante lo controlado que parecía todo en él. Lo que nadie sabía era que Marcus había pasado los últimos 3 años reconstruyendo algo que el fiscal Daniel Whitmore había destruido con una sola mentira. Una mentira que le costó a Marcus su reputación, su licencia veterinaria y 3 años de su vida en una prisión de máxima seguridad por un crimen que no cometió. Cada mañana, mientras paseaba a esos caniches frente al juzgado donde Whitmore aún trabajaba, la mandíbula de Marcus se tensaba imperceptiblemente. Porque no se trataba de perros cualquiera. Eran pruebas. Y Daniel Whitmore, el fiscal estrella que había cimentado su carrera en la falsa condena de Marcus, no tenía ni idea de que el hombre al que había incriminado estaba a punto de desmantelar todo lo que apreciaba 3 años atrás. Alguien había envenenado al perro campeón de una exposición canina perteneciente a un juez adinerado. Whitmore necesitaba una condena para demostrar su valía ante la fiscalía. Marcus, un veterinario negro que había tratado al perro días antes de su muerte, se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Pruebas falsificadas, testigos coaccionados y un jurado que vio lo que quería ver hicieron el resto. Pero Whitmore cometió un error fatal. Subestimó lo que un hombre sin nada que perder podía lograr con paciencia, inteligencia y 5 caniches muy especiales. Cuando Marcus dobló la esquina cerca del parque, una de las perras, una hembra particularmente elegante llamada Justice, miró hacia el juzgado con esos ojos penetrantes. Si alguien hubiera estado atento, habría notado la pequeña cámara incrustada en su collar, grabándolo todo. Si te está gustando esta historia de paciencia y justicia calculada, no olvides suscribirte al canal, porque lo que Marcus está a punto de revelar dejará a todos sin palabras. La cárcel le había enseñado muchas cosas a Marcus, pero la paciencia fue la lección más valiosa. Tras esos muros de hormigón, no había tenido más que tiempo para revivir cada momento de su juicio, cada expresión de suficiencia en el rostro de Daniel Whitmore mientras presentaba pruebas que Marcus jamás había visto. El alegato final del fiscal aún resonaba en su memoria. Este hombre, a quien se le confió el cuidado de animales inocentes, traicionó esa confianza por dinero. El caniche campeón del juez Harrison murió agonizando porque Marcus Webb antepuso la codicia a la compasión. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. Lo que ignoraban era que Marcus había dedicado esos 3 años a algo más que sobrevivir. Se había hecho amigo de un exinvestigador que cumplía condena por cargos no relacionados. Había aprendido todo sobre la recolección de pruebas y había estudiado precedentes legales hasta la saciedad. Y lo más importante, había descubierto algo que le heló la sangre. El perro del juez Harrison no había sido el primero. 2 años antes de la condena de Marcus, otra veterinaria, la doctora Sarah Chen, había sido acusada de negligencia similar en un caso relacionado con uno de los clientes de Whitmore. Perdió su licencia, pero evitó la cárcel gracias a un acuerdo con la fiscalía. 6 meses antes, el dueño de una perrera llamado James Rodríguez se enfrentó a cargos idénticos. El patrón era demasiado preciso para ser una coincidencia. Whitmore había cimentado su reputación en casos de crueldad animal, siempre con la misma narrativa: un cuidador de confianza traiciona a criaturas inocentes. A los medios les encantaba. A los votantes les encantaba. Y Whitmore aprovechó esa ola hasta llegar a la cima de la fiscalía, donde ahora se preparaba para postularse al Congreso. Pero Marcus no era el veterinario destrozado que Whitmore había dejado atrás. Los caniches que lo acompañaban cada mañana no eran simples mascotas, eran los perros de cría del juez Harrison, adquiridos a través de un tercero tras su muerte por un infarto. El mismo juez que había presidido el juicio de Marcus, cuya muerte como perro había desencadenado esta pesadilla cada mañana. Marcus pasaba frente a la cafetería favorita de Whitmore, el juzgado y el parque donde el fiscal solía correr a la hora del almuerzo. Cada mañana, esos caniches lo registraban todo: conversaciones, reuniones, la arrogancia despreocupada de un hombre que se creía intocable. Ayer,
La cámara del collar del juez captó algo extraordinario. A Whitmore reunido con un representante de una empresa de suministros veterinarios, la misma que había proporcionado las pruebas en el caso de Marcus. La conversación fue breve, pero una frase quedó clarísima. Manejaremos el próximo caso igual que el de Webb, habría otra víctima. Otro profesional inocente destruido para alimentar la ambición de Whitmore. Marcus apretó con fuerza las correas mientras veía a Whitmore salir de su Mercedes, con su traje de diseñador reluciente bajo el sol de la mañana. El teléfono del fiscal sonó y su voz resonó al otro lado de la calle. Sí, el caso de Webb consolidó mi posición. Ese es el plan a seguir. La arrogancia era asombrosa. Whitmore no solo creía haber salido impune, sino que estaba orgulloso del sistema que había creado. Pero lo que Whitmore no podía ver desde su coche con aire acondicionado era la mujer que estaba de pie en la sombra cerca de Marcus. La doctora Chen, la veterinaria cuya vida Whitmore había arruinado 2 años antes que la de Marcus. Lo había perdido todo. Su consulta, sus ahorros, su matrimonio. Había conocido a Marcus hacía 3 meses a través de un grupo de apoyo para profesionales acusados injustamente. Tampoco estaba sola. James Rodríguez estaba en la esquina opuesta, grabando con su teléfono cada movimiento de Whitmore. Ya no eran solo víctimas. Eran testigos. Y estaban construyendo un caso que haría que la meticulosa construcción de Whitmore se desmoronara como arena. El pequeño apartamento encima de la peluquería canina olía a champú de lavanda y a determinación. Marcus estaba sentado en una mesa plegable cubierta de fotografías, documentos legales y 3 portátiles con software de reconocimiento facial. La doctora Chen y James Rodríguez lo flanqueaban, sus rostros iluminados por el brillo azul de las pantallas. «Es él», dijo Chen, señalando una imagen granulada. «Kevin Mars, el representante de suministros veterinarios. También testificó en mi contra, afirmó que yo había pedido cantidades excesivas de sedantes». Marcus hizo zoom en la marca de tiempo. El mismo hombre que testificó en mi juicio. El mismo guión, distinto acusado. Abrió otro archivo. Y mira esto, está en la lista de donantes de la campaña de Whitmore. $5,000 solo el mes pasado. Rodríguez se recostó, con la mandíbula tensa. Así que Whitmore lleva años con esta estafa. Encuentra a un profesional con acceso a animales, planta pruebas a través de la empresa de Mars y luego lo procesa para obtener la máxima publicidad. «Y lo vamos a demostrar», dijo Marcus en voz baja. Se inclinó para acariciar a Justice detrás de las orejas. El caniche llevaba hoy un collar nuevo, un poco más grueso que los demás, con un sistema de cámara mejorado que una empresa tecnológica solidaria había donado tras escuchar su historia. La aliada clave había llegado hacía 3 semanas. La abogada Rebecca Morrison, defensora de los derechos civiles que llevaba 15 años luchando contra condenas injustas. Había encontrado a Marcus a través del proyecto Inocencia e inmediatamente reconoció el patrón en su caso. «El problema no es solo demostrar tu inocencia», le había explicado durante su primera reunión. «Se trata de demostrar corrupción sistemática. Whitmore está protegido por la inmunidad procesal por actos oficiales. ¿Pero conspirar para incriminar a varias personas? Eso es un delito». Ahora, la voz de Rebecca resonó con un crujido a través del altavoz del portátil desde su oficina en el centro. «Las imágenes que has recopilado son convincentes, pero necesitamos algo que vincule directamente a Whitmore con pruebas falsificadas. Algo que demuestre intención». Marcus abrió las grabaciones de la mañana. «Mira esto». El video mostraba a Whitmore fuera del juzgado, con el teléfono pegado a la oreja. Su voz se oía con claridad. «Búscame otro caso. Algo emotivo, una mascota muerta, un dueño destrozado. El público se lo traga todo. Y asegúrate de que el acusado encaje en el perfil. Necesitamos a alguien que parezca culpable». Se oyó la respiración entrecortada de Rebecca. «Eso es conciencia de culpabilidad. Eso es conspiración». «¿Cuándo grabaste esto?» «Esta mañana. 7:43 de la mañana». Marcus adelantó rápidamente a otro fragmento. «Y aquí está la parte que lo cambia todo». En la grabación, Whitmore se reunía con Mars detrás de una cafetería. El audio era nítido. «El próximo objetivo es la doctora Emily Foster. Negra, mujer, inmigrante. Un blanco perfecto. Que su empresa entregue los suministros habituales en su clínica, y luego encontraremos la evidencia durante el registro». Rodríguez golpeó la mesa con el puño. «Está planeando otra trampa ahora mismo». «No si la advertimos primero», dijo Marcus, mientras escribía un correo electrónico a la clínica de la doctora Foster. «Y no si documentamos cada paso de su plan antes de que lo ejecute». El teléfono de Chen vibró. Se puso pálida. «Ha empezado».
La doctora Foster me acaba de llamar. Control Animal se presentó en su clínica esta mañana con una orden judicial. Encontraron sedantes caducados que ella jura no haber pedido nunca. Las manos de Marcus se movían con rapidez sobre el teclado, buscando los registros de envío que había obtenido a través de los canales legales de Rebecca. La empresa de Mars entregó esos suministros ayer. ¿Ves la firma? No es de Foster. La letra no coincide con sus registros de ingreso. Lo tenemos, dijo Rebecca con voz aguda, cargada de emoción. Marcus, mañana por la mañana, vuelve a sacar a pasear a esos perros frente a su oficina. Deja que te vea. Deja que piense que eres otro exconvicto acabado que simplemente cumple con el trámite. Marcus sonrió, fría y calculadora. Porque no tiene ni idea de lo que le espera. Fuera de la ventana, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas. Whitmore preparaba su próximo caso, redactando la nota de prensa que destruiría la vida de otra persona inocente. Enviaría las flores de rigor al afligido dueño de la mascota, daría la rueda de prensa de rigor, pronunciaría el discurso moralista de rigor sobre la justicia, pero esta vez, la justicia no estaba de su lado. Esta vez, las pruebas no eran falsas. Y esta vez, el hombre al que había destruido 3 años atrás estaba a punto de devolverle el favor, con creces. La rueda de prensa estaba programada para las 10 de la mañana. Daniel Whitmore se encontraba frente a una pared de cámaras, con una expresión perfectamente calibrada entre la ira justificada y la preocupación compasiva. La doctora Emily Foster estaba sentada en el banquillo de los acusados, con las manos temblorosas. Su carrera estaba a punto de ser destruida. Hoy acusamos a la doctora Foster de negligencia criminal que resultó en la muerte del querido perro de terapia de la señora Patterson, comenzó Whitmore, con una voz que denotaba una sinceridad ensayada. Este patrón de mala praxis veterinaria debe. Las puertas del juzgado se abrieron de golpe. Marcus Webb entró, con 5 caniches blancos a su lado, cuyas correas sujetaba firmemente con sus manos llenas de cicatrices. Detrás de él llegaron el Dr. Chen, James Rodríguez y la abogada Rebecca Morrison, cargando 3 cajas de cartón llenas de pruebas. Whitmore palideció. Esta es una audiencia a puerta cerrada. Seguridad, en realidad. La voz de Rebecca resonó en la sala como un cuchillo. Esta es una rueda de prensa pública sobre una acusación pública. Y tenemos pruebas que el público debe ver. Abrió su portátil, proyectando la imagen en la pantalla detrás de Whitmore. Se reprodujo el video, su conversación con Kevin Mars, con un audio nítido, en la que discutían su acuerdo habitual. La planificación del montaje contra Foster. La admisión de que el caso de Marcus era el modelo. La sala estalló en vítores. Los periodistas gritaban preguntas. Las cámaras iban de Whitmore a la pantalla y viceversa. Eso está fuera de contexto, balbuceó Whitmore, pero su voz se quebró. La confianza que lo había acompañado en decenas de juicios se evaporó como la niebla matutina. Entonces, añadamos contexto, dijo Marcus, con voz firme y fría. Asintió a Chen, quien sacó una carpeta gruesa. Prueba A. Registros de envíos de la empresa de Mars que muestran entregas no autorizadas a mi clínica, al consultorio del Dr. Chen, a la perrera de Rodríguez y, ayer, al consultorio del Dr. Foster. Todas las entregas se realizaron dentro de las 48 horas posteriores al inicio de sus investigaciones. Prueba B. Registros financieros que muestran pagos de la empresa de Mars a su fondo de campaña por un total de $47,000 durante 3 años. Prueba C. Mensajes de texto entre usted y Mars en los que hablan de objetivos y imagen pública para los casos. Cada prueba impactó como un mazazo. El rostro de Whitmore palideció y enrojeció, y el sudor le perlaba la frente. No pueden probar. Podemos probarlo todo, interrumpió Rebecca. Levantó su teléfono. Y en 5 minutos, esta evidencia se presentará ante el Colegio de Abogados Estatal, el Fiscal General y el FBI. Su inmunidad procesal no cubre la conspiración para cometer fraude y la violación de derechos civiles bajo la apariencia de legalidad. Los caniches estaban sentados en perfecta formación alrededor de Marcus, con sus cámaras aún grabando cada instante del derrumbe de Whitmore. Justice, la perra líder, ladeó la cabeza como si viera llegar. Por fin, una justicia de otra índole. Un reportero gritó: «Señor Whitmore, ¿a cuántas personas inocentes ha incriminado?» Otro: «¿Sabía usted que Marcus Webb era inocente cuando lo procesó?» El abogado de Whitmore lo agarró del brazo, susurrándole con urgencia, pero Whitmore se zafó bruscamente. 3 años de arrogancia, de creerse intocable, se derrumbaron en un instante de pánico. «Estaba haciendo mi trabajo», gritó. «Esta gente era sospechosa,
¿Sospechosa de qué? Marcus dio un paso al frente, su voz abriéndose paso entre el caos. ¿Ser negro? ¿Dirigir pequeños negocios? ¿Tener acceso a clientes adinerados a los que querías impresionar? La sala quedó en silencio. No solo destruiste mi carrera, Daniel. Me robaste 3 años de mi vida. Hiciste creer a mi hija que su padre era un delincuente. Me quitaste todo porque alimentaba tu ambición. Marcus apretó las correas con fuerza. Pero a diferencia de ti, yo no fabriqué pruebas. No mentí. Simplemente documenté la verdad. El teléfono de Whitmore vibró repetidamente. Le inundaron los mensajes de texto, colegas que se distanciaban, donantes que exigían reembolsos, dirigentes del partido que solicitaban su renuncia inmediata a la contienda por el Congreso. Esto se acabó, dijo Rebecca en voz baja. La policía estatal espera afuera para tomarle declaración. Le sugiero que coopere plenamente, aunque dudo que sirva de mucho. Mientras los agentes entraban en la sala, Marcus vio como el mundo cuidadosamente construido por Whitmore se desmoronaba. El hombre que lo había enviado a prisión ahora se enfrentaba al mismo sistema que había corrompido, pero esta vez, las pruebas eran reales. La doctora Foster se puso de pie, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias, le susurró a Marcus. Se la sintió. Nadie merece lo que nos hizo. Afuera, mientras las cámaras filmaban cómo se llevaban a Whitmore esposado, Marcus se arrodilló junto a sus caniches. Justice le acarició la mano con el hocico y, por primera vez en 3 años, Marcus sintió algo parecido a la paz. 18 meses después, Marcus se encontraba frente a una casa de piedra rojiza renovada en las afueras de Riverside. Un letrero recién pintado que decía, Clínica Veterinaria y Centro de Asistencia Legal Segunda Oportunidad, brillaba bajo el sol de la tarde. Los 5 caniches descansaban plácidamente en el jardín, sus pelajes blancos resplandecían sobre el césped verde. El juicio de Daniel Whitmore había durado 6 semanas. Las pruebas que Marcus, Chen y Rodríguez habían reunido resultaron abrumadoras. Conspiración para cometer fraude, violación de derechos civiles, falsificación de pruebas, manipulación de testigos. Los cargos se habían acumulado como fichas de dominó. Whitmore recibió una condena de 12 años en una prisión federal, la misma donde Marcus había cumplido la suya. La ironía era evidente para todos. Kevin Mars, el representante de suministros veterinarios, se había convertido en testigo protegido a cambio de una reducción de condena. Su testimonio expuso una red de corrupción que abarcaba 3 condados e implicaba a otros 2 fiscales. El escándalo había acaparado los titulares durante meses, provocando dimisiones y desencadenando una revisión estatal de las condenas por crueldad animal. La condena de Marcus fue anulada a los 3 meses del arresto de Whitmore. El Estado le ofreció $50,000 por cada año de encarcelamiento injusto, un total de $150,000. No era suficiente para compensar lo perdido, pero, sumado al acuerdo extrajudicial de la demanda civil contra el condado, le brindó algo más valioso que el dinero, una nueva oportunidad. La doctora Emily Foster se había convertido en su socia. Juntos, habían creado un centro de doble propósito. Por un lado, brindaba atención veterinaria asequible. Por otro, ofrecía consultas legales gratuitas a profesionales que enfrentaban acusaciones injustas. La doctora Chen dirigía el programa de asistencia legal. Su experiencia con la corrupción de Whitmore la convertía en la defensora ideal para otros. James Rodríguez gestionaba el programa de rescate, albergando a los animales incautados como evidencia en casos de maltrato hasta que se pudiera determinar la inocencia o culpabilidad de sus dueños. Se acabó lo de juzgar precipitadamente. Se acabaron las vidas destruidas por pruebas fabricadas. Los paseos matutinos continuaban, pero ahora Marcus sonreía y saludaba a los vecinos por su nombre. Patricia Morris, la vecina de enfrente, traía magdalenas recién hechas todos los miércoles. Los niños que antes cruzaban la calle para evitarlo ahora se detenían a acariciar a los caniches y a preguntarles sobre la posibilidad de ser veterinarios. Una fresca mañana de otoño, Marcus recibió una visita inesperada. Una joven fiscal de la fiscalía, de apenas 30 años, esperaba nerviosa en la sala de espera de su clínica. Señor Webb, estoy llevando un caso que no me cuadra, dijo en voz baja. Las pruebas parecen demasiado convenientes, la cronología demasiado perfecta. He leído lo que te sucedió y creo que alguien en mi oficina podría estar intentando lo mismo. Marcus escuchó mientras ella detallaba el caso. Otro pequeño empresario, otra historia conveniente, otra carrera a punto de ser destruida. Cuando terminó, asintió lentamente. Hiciste bien en venir, dijo. Analicemos las pruebas juntos. Esa tarde, mientras Justice apoyaba la cabeza en su rodilla mientras él revisaba los expedientes, Marcus comprendió algo profundo. Whitmore había intentado destruirlo, pero en cambio había creado algo mucho más poderoso que una simple víctima.
Había creado un protector, alguien que conocía las fallas del sistema lo suficientemente bien como para corregirlas. La mejor venganza no era solo demostrar su inocencia, sino asegurarse de que nadie más sufriera lo que él había sufrido 6 meses después. El caso del joven fiscal se desmoronó cuando el equipo de Marcus descubrió registros de envío falsificados. El mismo patrón que Whitmore había utilizado. Otra persona inocente quedó en libertad. Otro funcionario corrupto enfrentó las consecuencias. Cada exoneración se sintió como una pequeña victoria, no solo para los acusados injustamente, sino también para un sistema de justicia que necesitaba urgentemente personas dispuestas a luchar por lo correcto en lugar de lo conveniente. Marcus Webb pasó 3 años en prisión por un crimen que no cometió. Daniel Whitmore dedicó 12 años a construir una carrera basada en mentiras. Al final, la verdad no solo liberó a Marcus, sino que le dio un propósito, una comunidad y la satisfacción de saber que la inteligencia y la paciencia siempre triunfarían sobre la arrogancia y la corrupción. Los caniches que antes servían como cámaras ocultas ahora simplemente recordaban, la justicia no siempre llega a tiempo, pero cuando lo hace, vale la pena la espera. Si esta historia de resiliencia y justicia inteligente te conmovió, suscríbete al canal para conocer más historias reales que demuestran que la mejor venganza no es destruir al enemigo, sino construir algo que jamás podrían imaginar mientras observan desde la cárcel.